Bueno, vamos a empezar con un tema nuevo. Es un tema importante, de hecho, es una pena que no estéis todos, porque este es uno de los temas de la clase de hoy concretamente más importantes en el sentido de que se introducen más conceptos importantes que se utilizan en muchos sitios de la asignatura y en muchas aplicaciones de procesado de imagen. Vale, entonces voy a tratar cuando lleguemos a los puntos clave de ir muy despacio, porque de este tema siempre pregunto una o dos cosas, siempre, ¿vale? O sea que esta presentación contiene eso, 2, 3 cosas que siempre invariablemente pregunto, ¿vale? Bueno, entonces ya iré diciendo por qué es importante, pero lo que vamos a ver en esta presentación es las técnicas de análisis de imagen en el sentido de empezar a interpretar lo que hay en la imagen, ¿vale? Hemos visto algunas cosillas de preprocesado y ahora vamos a ver que con pocas cosillas ya podemos hacer algunas cosas interesantes, ¿vale? El tema de análisis de imagen en realidad está dividido en 3 presentaciones. Esta que denomino métodos de análisis de imágenes, luego hay una presentación de morfología y otra de descriptores de formas. ¿Vale? Todo eso un poco es el núcleo de la asignatura. El índice tanto de la clase de hoy como de la clase de hoy, y yo creo que no sé si 2 clases más, pero por lo menos una clase más seguro, es el siguiente. Lo que vamos a ver hoy es, bueno, una pequeña introducción que vamos a volver a poner el diagrama de bloques que ya he puesto 2 o 3 veces, explicando pues dónde iría lo que vamos a contar. Y luego nos vamos a centrar ya en la parte de segmentación de imágenes. ¿Qué significa segmentar imágenes? Pues dividirla en segmentos. Estamos acostumbrados a pensar en segmentos como pues la definición lineal, ¿no? En una recta, un segmento pues tiene un punto de inicio y un punto final. Bueno, pues en una imagen que es una ordenación de datos en 2 dimensiones, un segmento es una zona de la imagen que está limitada. Bueno, entonces segmentar una imagen es extraer las zonas de interés cerradas. Bueno, entonces vamos a ver qué posibles técnicas tenemos. Se pueden dividir en 4 principalmente. Esta clasificación es arbitraria, podríamos haber hecho otra, pero es bastante común, que es segmentación basada en características, y donde características decimos los niveles de gris o de color o de textura de los píxeles, y es lo que vamos a ver principalmente en la clase de hoy. Luego sería la segmentación basada en transiciones, ¿vale? Como os repetí varias veces, una imagen está compuesta principalmente por zonas más o menos homogéneas de bajas frecuencias divididas por transiciones, ¿vale? Obviamente, si queremos segmentar una imagen, podremos tener muchos criterios, pero está claro que uno fundamental es encontrar esas separaciones, porque nos ayuda a segmentar. ¿De acuerdo? Otra de las técnicas de segmentación de imágenes está basada en modelos, ¿vale? Donde modelo significa que yo tengo mucha información a priori de lo que estoy buscando, de lo que quiero segmentar, y la utilizo. Es decir, hago un modelo, por ejemplo, de círculos y busco círculos. Bueno, un modelo de círculos es muy trivial, lo vamos a ver. Pero puedo hacer un modelo de caras y buscar caras. Modelo de coches y buscar coches. ¿Vale? Y luego tenemos, pues, como última parte, la segmentación basada en homogeneidad. Si decimos que una imagen está compuesta por zonas más o menos baja frecuencia, divididas por transiciones, pues entonces podríamos buscar esas zonas homogéneas. Entonces con esto barreríamos un poco todas las variedades de técnicas de análisis de imagen que nos podemos encontrar. Dentro de cada una de estas solo vamos a ver un pequeño barniz y obviamente el que se meta en este campo verá que hay miles de formas de atacar el problema de segmentación. Para terminar, bueno, esbozaremos un poquillo lo que significa el etiquetado. Etiquetar es eso, es poner etiquetas. Si encuentro un segmento, le pongo una etiqueta. Encuentro otro segmento, le pongo otra etiqueta. Y luego con esas etiquetas haré cosas. ¿Vale? Si soy capaz de encontrar 3 tipos de cosas en una imagen, le pondré 3 etiquetas y después haré un procesado posterior con esas etiquetas. ¿Vale?
haré algo. Pues a los que tienen etiqueta número 1 les haré un filtro de no sé qué, ¿vale? Bueno, recordando un poquillo las operaciones que estábamos viendo hasta ahora, lo que vimos en el primer tema de realizado de imágenes, pues fueron operaciones puntuales y operaciones de vecindad. En las operaciones puntuales partíamos de una imagen de entrada y a cada píxel, independientemente de lo que ocurría con los píxeles alrededor, cada píxel le dábamos un valor diferente y lo colocábamos en el mismo sitio XY de la imagen de salida, ¿vale? Y vimos que una de las operaciones más importantes punto a punto es el cálculo de histograma y operaciones con histograma, ¿vale? Cambiar el histograma de la imagen, cambiar el contraste, realzar, poner el de otra imagen, etc. Luego vimos que había otro tipo de operaciones que podíamos hacer para pasar de una imagen a otra imagen, que le denominamos operaciones de vecindad, en las cuales a partir de un píxel definíamos una región vecina, pues de 3×3, de 5×5, normalmente el número impar, y aplicábamos una función de Rn, donde Rn es el número de píxeles de esa vecindad, a R, ¿vale? Y entonces colocábamos el valor nuevo dado por esa función en la misma coordenada XY del píxel central de la imagen de partida, ¿vale? Y con eso pues definimos filtrados, por ejemplo, ¿vale? El resultado de un filtrado, cada punto, lo reflejo en un punto de la imagen de salida. Bueno, pues cuando hablamos de análisis de imagen, en realidad voy más allá. Y lo que trato de hacer es, a partir de una imagen y después hacerle procesados puntuales de vecindad o lo que sea, lo que estoy obteniendo es, puedo definir como F de la imagen, G de la imagen, H de la imagen, donde estas son funciones que ya no son lineales, podemos decir incluso son algoritmos. Es decir, parto de una imagen y a partir de ciertas funciones o algoritmos obtengo características, ¿vale? Ya no obtengo una imagen. O sea, ya no son operaciones que parten de una imagen y llegan a otra imagen. En general, cuando estoy analizando, lo que quiero es analizar, sacar datos, extraer información, sacar características, ¿vale? Bueno, y esas características, que van a ser un conjunto, y lo puedo poner en un formato vector, en formato de árbol, como quiera, pues me van a servir para reconocer cosas en la imagen, describir la imagen, interpretar la escena, comprimir la imagen, ¿vale? Los algoritmos de compresión avanzada no es simplemente coger y aplicar un filtro y tengo una imagen en la que he quitado redundancia, entonces ahora me ocupa menos, ¿vale? Eso es muy sencillo y ahora vamos más avanzados. Ahora tengo una imagen, analizo qué es lo que ocurre ahí, trato de quitar toda la información redundante con múltiples técnicas y vuelvo a componer una imagen que tiene toda la información que me importa y ocupa mucho menos espacio, ¿vale? Y para tratar de sacar toda la información necesito analizarla. Todavía hay muchísimas cosas que se pueden hacer en compresión de imagen y en compresión de voz incluso, ¿vale? O sea, ahora mismo toda la telefonía móvil está basada en compresores de voz muy avanzados, pero todavía se puede avanzar mucho más. Si yo soy capaz de extraer de una señal de voz, que es la persona que me está hablando al teléfono, lo que dice como texto, el texto ocupa muchísimo menos que mi señal de voz, ¿vale? Simplemente transcribo. Si soy capaz de coger la señal, hoy en día tenemos reconocedores de voz, lo que pasa es que no son tan potentes como para reconocer perfectamente lo que se está diciendo, ¿vale? Todos habréis probado a dejar un mensaje y que se lo mande al destinatario como texto. Muchas veces acierta, pero hay muchas otras veces que no acierta, ¿no? Y te cambia palabras y cosas. O sea que esa tecnología no está terminada, es una tecnología de análisis de voz, ¿vale? Cuando seamos capaces de tener totalmente terminada esa tecnología y pueda transcribir exactamente lo que se está diciendo, eso ocupa muchísimo menos que cualquier señal comprimida de voz hoy en día. Ocupa muy poquito. En el destinatario que necesito un sintetizador de voz que aparte de coger el texto, ponga la entonación y ponga las características fisiológicas del hablante. Si soy capaz de analizar las características fisiológicas del hablante y comprimirlas en pocos datos, y su entonación, la prosodia, entonces tengo el compresor perfecto. O sea, he extraído toda la información importante y le he transmitido.
¿Que quiero ocultar mi identidad? Pues no meto la parte de información fisiológica del hablante y ya no se reconoce, ¿no? O sea, se pueden hacer muchas cosas. En imagen exactamente lo mismo, pero estamos aún más lejos, mucho más lejos, de conseguir una interpretación perfecta de la escena, que es lo que me daría una compresión perfecta. ¿Vale? Bueno, pues lo importante es poder extraer las características adecuadas, según mi aplicación, para analizar la imagen de la forma ideal, ¿no? Bueno, recordando un poquillo el esquema que os he puesto varias veces, pues hemos partido de... un momentito, que no sé qué hice. Vale. Hemos partido de la adquisición de imagen en el primer tema, con el sistema visual humano. Hemos visto cómo podemos realzar imágenes, ¿vale? Y extraer ciertas características principales a nivel de puntos, a nivel de filtrado, etcétera. ¿Vale? A partir de aquí estamos en este bloque principal, que es el que viene dado por la segmentación. ¿De acuerdo? Nosotros podemos llegar a la segmentación habiendo extraído características de la imagen importantes, como puede ser a lo mejor en un espacio de color. Si yo estoy analizando lo que estoy viendo ahora mismo y lo que quiero es contar el número de personas que hay en la clase automáticamente, tengo muchas técnicas distintas, ¿vale? Pero como os decía el otro día, pues lo más sencillo podría ser buscar las caras. Cada persona tiene una cara, normalmente, y luego simplemente esas zonas segmentadas las cuento y ya está. Entonces, ¿qué extracción de características podría hacer para atacar la aplicación de esa manera? Pues podría hacer una extracción de características sencilla en un espacio de color, pensando que todas las personas que estén aquí tienen una piel más o menos del mismo tono. Bueno, entonces podría extraer las características a partir de un espacio de color y darle a este bloque ya una información un poquito más filtrada, ¿vale? Este bloque realmente tiene todo el trabajo, que luego es distinguir pues que de esas características de color pues no es lo mismo pues las caras que una chaqueta que está ahí detrás que tiene un tono parecido, o una chaqueta que está ahí que tiene un tono parecido, ¿no? Que probablemente salga y tendré que buscar algo más para saber si es una cara, ¿vale? Entonces, bueno, esa es la parte de segmentación, y a partir de ahí pues extraía otras características distintas para asegurarme de que esos bloques de segmentación contienen la información que yo necesito, y a partir de ahí pues haría pues la clasificación de estos cara en los cara, lo cuento y ya está, ¿no? Entonces, siempre que tenemos cualquiera de estos bloques y tenemos que hacer alguna operación con él, vamos a partir de información a priori. Cuanta más información a priori tenga de mi problema, de mi aplicación, mejor lo voy a poder resolver, ¿vale? Bueno, esto sería ya una transparencia en plan de definiciones, aunque ya lo he dicho así de palabra, ¿no? La segmentación sería la división de la imagen en regiones con características similares. En el caso que habíamos dicho, pues las características similares de las caras pues están claras, ¿no? Unas cosas más o menos ovaladas, que tienen un par de ojos, tienen cierta simetría, etcétera, ¿no? Podríamos definirla. Cada una de las regiones de interés que comparten esas propiedades se denomina objeto. Entonces, muchas veces nos encontramos por ahí en la literatura como Object Segmentation, Object Recognition, ¿vale? Y el resultado de la segmentación, como decía, es separar los objetos. Después de separarlos, los etiquetamos para poderlos diferenciar y tenerlos con un numerito cada uno para poder hacer un procesado, ¿vale? En este ejemplo que tenemos un paño blanco pues con una serie de frutas, ¿vale? Dos iguales, dos distintas, pues la primera segmentación es separar lo que es fruta del fondo, ¿vale? Y luego, como son objetos, perdón, como son objetos que no están conectados entre sí, no se tocan, ¿vale? Si se tocan entramos en otro problema y habría que separarlos, pues simplemente quedan como objetos blancos sobre un fondo negro, entonces aquí se realiza un etiquetado,
Vale, el etiquetado es una rutina en general sencilla, lo que pasa es que se puede hacer de forma muy óptima para contar cada uno de los objetos y darle un número distinto por conectividad. Es decir, todos los píxeles blancos de este objeto están conectados entre sí y no están conectados a estos de aquí. Vale, ese es el criterio básico de cualquier rutina de etiquetado. Vale. Aplicaciones infinitas. ¿Vale? Tenéis aplicaciones pues en visión artificial, lo que os comentaba, bueno, es un término bastante genérico, además, en visión artificial, pues digamos que condensamos todo lo que es tomar una decisión a partir de lo que se está viendo, que es lo que hacemos los humanos. Estamos todo el rato viendo y tomando decisiones, muchas inconscientemente, otras conscientemente. Vale, la visión artificial trata de emular eso. Vale, teledetección. Tenemos aviones o satélites observando la Tierra y segmentando pues, zonas de interés. Si es un satélite que está especializado en el clima, pues estará segmentando capas de distintas densidades de aire, distinta humedad, etcétera, para detectar nubes, ¿vale? Lo que sea. Si estamos con un satélite que está tratando de mirar ciertas propiedades de las cosechas en ciertas regiones, vale, pues un satélite estacionario, bueno, pues estará tratando de segmentar pues los distintos cultivos, árboles, zonas urbanas, etcétera, ¿no? Aplicaciones de compresión, como os decía antes, cuanto más información sea capaz de sacar de la imagen, mejor podré discriminar cuál de esa información es útil para el destinatario y cuál información es inútil. La que sea inútil la desecho, ¿vale? Ahorro ancho de banda o ahorro pues espacio de almacenamiento. En inspección industrial, ¿vale? Es un caso muy particular de la visión artificial. Se está inspeccionando cualquier producto de todos los que se producen y estoy tomando una decisión sobre la calidad del producto, sobre las medidas del producto, sobre pues si está bien orientado para luego meterlo en una caja o que lo coja un robot o lo que sea. ¿Vale? Análisis de imágenes médicas. Cada vez cobra más importancia, cada vez hay más técnicas que te permiten ver en imagen cosas adquiridas con técnicas no de imagen en sí, ¿no? Técnicas físicas como resonancia magnética nuclear, emisión de positrones, tomografía axial, ultrasonidos, ¿vale? Entonces, bueno, se trata de segmentar las zonas de interés y para ello conozco las propiedades físicas del equipo de adquisición y bueno, en este caso es una resonancia magnética y con distintas segmentaciones saco distintas zonas de tejido. Si fuese una resonancia magnética funcional, pues sacaría actividad del azúcar de oxigenación de las células, etcétera, ¿no? Gestión de la información multimedia. Vale, cada día hay más información multimedia colgada en repositorios, en la web, etcétera. Gestionar toda esa información es complicado. ¿Vale? Aquí se han metido pues empresas grandes porque saben que ahí hay muchísimo dinero. Google. ¿Quién mejor que Google gestiona la información multimedia hoy en día, ¿no? ¿Vale? Entonces ahí, bueno, a partir de análisis de imágenes se pueden hacer cosas. Tú en Google Images buscas una imagen y no sabes muy bien qué criterios está buscando. Algunos son poco inteligentes, como simplemente mirar el nombre del fichero. A veces buscas imagen y dices, ¿esta imagen qué tiene que ver con lo que he buscado? Bueno, pues a lo mejor es que el nombre del fichero decía algo relacionado con lo que tú estás buscando, pero el contenido del fichero no tiene nada que ver. Cuando realmente analicen todas las imágenes, saquen unos valores indexados, igual que lo hacen en el texto, que sean realmente descriptivos de la imagen, y tú hagas una descripción formal de lo que estás buscando. Quiero una escena en la que haya un caballo pastando en un prado verde con una casa grande de color marrón al fondo. Si quieres eso, te debería encontrar eso. Bueno, todavía falta, ¿vale? Eso es simplemente una cuestión de mucho trabajo de segmentación y de interpretación. Vale, aquí tenéis, como decía, el ejemplo antes de la imagen de resonancia magnética, y aquí tenéis, pues, ejemplo típico de conteo de, pues, semillas de algo, ¿no? Realmente no sé muy bien lo que es esto, esta imagen no sé dónde la saqué, pero viene a contar un poco la dificultad que tiene contar aquí, ¿no? Si tú aquí tratas de segmentar lo que son estas semillas del fondo, pues tienes algo así.
¿vale? A partir de algo así tendrías que ser capaz de sacar algo así, ¿vale? Y, bueno, con esto ya tendrías separadas cada una de las semillitas y podrías contarlas o hacer lo que fuera pertinente. Vale, entrando ya, eso fue una pequeña introducción en lo que es segmentación de imágenes y después vamos a entrar en la segmentación utilizando características. Pues hay que destacar algunas cosas, como por ejemplo, las técnicas de segmentación son muy dependientes, y esto quizá debería haberlo puesto con mayúscula, muy dependientes del propósito de la aplicación y del tipo de imágenes a analizar. Si os paráis a pensar en el diagrama de bloques que os he puesto varias veces, empezando desde la adquisición de la imagen y acabando en la interpretación, en el medio tenemos la segmentación. Entonces, a medida que vamos avanzando en el procesado de la imagen, partimos de información puntual y de alguna manera deslavazada, es decir, que son píxeles, cada uno con un valor que viene dado por el sistema de adquisición, que está pegado a otro píxel que tiene otro valor, que será parecido o no parecido, dependiendo del contenido de la imagen, y partimos de eso, partimos de información a nivel de píxel y queremos llegar a información conceptual. Y en el medio tenemos la segmentación. Entonces, obviamente, la segmentación dependerá de cómo es la imagen que me ha llegado, es decir, cómo son las relaciones de los píxeles entre sí, sus relaciones de vecindad, sus correlaciones, la naturaleza de la imagen en sí, y qué es lo que quiero hacer con ella. ¿Vale? Por eso es lo más complicado y lo que requiere que conozca mejor cómo es el origen de mi información y a dónde quiero llevar esa información. ¿Vale? En la clase del otro día simplemente nos preocupábamos de ver pues densidades de niveles de gris de cada píxel, información que no tenía que ver casi con la aplicación, realzado de imágenes. ¿Vale? Independientemente de lo que vaya a hacer con ellas, yo quiero que esas imágenes como que se vean mejor. ¿Vale? Ahora sí necesitamos saber qué quiero hacer con ella. ¿Vale? Entonces, antes de segmentar es preciso definir bien qué objetos interesa determinar. ¿Vale? En el ejemplo que os decía antes de las caras, para contar gente, bueno, yo podría haber decidido no contar gente mirando las caras, podría haber tomado esa decisión. Si mi única aplicación es contar el número de personas que hay, para que yo no tenga que apuntar en el papel cuántas había, y que automáticamente vaya ahí a una base de datos de la escuela, y a tal día, en tal clase, había tantas personas. Y además, si la aplicación es buena, no solo me diría eso, sino que me diría en cada minuto cuántas personas había, por si alguien se va y luego entra, o en el descanso, lo que sea, ¿no? Vale, podría haber decidido no contar caras, podría haber hecho cualquier otra cosa. Bueno, cualquiera no. ¿Qué otra cosa podría haber hecho para contar número de personas? Mirar sillas vacías. ¿Es más fácil o más difícil? A priori me parece más fácil en un sentido, más difícil en otro. Más fácil en el sentido que las sillas vacías son todas iguales. Entonces sería más fácil encontrar sillas vacías. El número total de sillas, resto, y tengo las sillas ocupadas. Pero ¿qué pasa con las sillas que me ocluís vosotros desde el punto de vista de la cámara? ¿Qué pasa con la silla que me ocluye un bolso? Vale, todo va a tener sus pros y sus contras. También podría poner una cámara ahí en la entrada y contar el número de personas que entran. Vale, el número que hay dentro son las que han entrado porque estaba la sala vacía. Y eso simplemente lo puedo contar por cambiar fondo y pasa algo, ¿no? O sea, tengo múltiples opciones. Vale, entonces, lo primero, antes de segmentar, es preciso definir qué quiero definir, qué objetos quiero definir, cuáles son los que voy a buscar. Vale. Tras la segmentación es posible realizar operaciones de filtrado a nivel de objetos, así como determinar características que permitan clasificar los objetos. Tras la segmentación, es decir, una vez que ya he conseguido segmentar, pues ya puedo hacer operaciones de filtrado para definir lo que sea, para interpretar mejor la imagen. ¿Vale? En el caso de la aplicación de contar las personas que hay en clase, no hay mucho más que hacer. Vale, una vez que he conseguido segmentar bien las personas, simplemente las cuento, igual que en el caso de la fruta que veíamos antes sobre un fondo blanco. ¿Vale? En caso de que quiera saber cuántos hombres y cuántas mujeres había en clase, entonces ya sí que tengo que hacer algo más.
¿Vale? Primero segmento las caras y luego busco algo más. ¿Qué busco? No lo sabéis ni vosotros, ¿vale? Porque quien no haya estudiado un poco de fisiología, pues no sabe exactamente. Tú sabes que una persona es un hombre o es una mujer. ¿Cómo? Viéndolo. ¿Pero cómo? ¿Por qué lo sabes? ¿Porque lleva el pelo largo? No. ¿Porque lleva pendientes? No. ¿Porque lleva bigote? Bueno. O barba, bueno. ¿Vale? Pero si no lleva bigote ni barba, ¿por qué lo sabes? Lo sabes. ¿Vale? Si lo sabes es porque tienes un conocimiento estadístico adquirido en tu infancia de distinguir hombres y mujeres. ¿Vale? Eso se lo puedes enseñar a una máquina. Vale, no nos vamos a meter por ahí, pero sería parte del filtrado posterior a la segmentación. Vale, un punto importante, que es muy difícil evaluar cuando una segmentación es buena o es mala en general. Vale, eso es un problema a nivel de investigación cuando se trata de comparar algoritmos de segmentación. Vale, mi algoritmo es mejor que el tuyo. Sí, demuéstramelo. Evaluar. ¿Sobre qué imágenes es mejor el tuyo que el mío? ¿Vale? O sea, yo puedo hacer un algoritmo buenísimo para segmentar caras de alumnos en clase. Y digo, mi algoritmo de segmentación de caras es perfecto. Sí, vete al Corte Inglés, ponlo en una caja y a ver si es capaz de contar a todas las personas que compran. ¿Vale? Entonces, evaluar realmente si el algoritmo de segmentación es bueno es complicado, porque las escenas que puedes encontrarte donde tu algoritmo debería funcionar son infinitas y jamás las has probado todas. ¿Vale? Entonces puedes decir que mi algoritmo de segmentación, que parte de estas imágenes con estas condiciones, obtiene unos resultados que son mejores que este otro algoritmo que partía de las mismas imágenes en las mismas condiciones. ¿Vale? Y además, ¿cómo lo has evaluado? ¿Has medido el área de las zonas segmentadas y lo has comparado con la realidad? Es complicado, ¿vale? Fundamentalmente lo que se busca es que diferentes objetos tengan valores claramente diferentes de las características que los discrimina respecto a otros. Vale, aquí tenéis, bueno, simplemente por describir un poco lo que estoy diciendo. Tú tienes una imagen, en este caso es una imagen en el espectro infrarrojo lejano, térmico, ¿no? Que está, bueno, pues tratando de segmentar piezas, partes de una pieza, ¿no? Por el distinto calor que desprenden. Vale, si eres capaz de separarlas bien y la característica que estás midiendo es realmente discriminante, que es el calor o la temperatura de cada parte de la pieza, pues entonces, bueno, si lo puedes hacer y lo puedes separar, puedes decir que tu algoritmo de segmentación está funcionando bien. Bueno, y por fin entramos en un poquito más de detalle de lo que vamos a contar. Lo que vamos a ver en la clase de hoy, y simplemente nos vamos a concentrar en segmentación por niveles de gris, segmentación de imágenes en color, y no creo ni que lleguemos a segmentación por texturas, ¿vale? Nos vamos a quedar por aquí. Es segmentación basada en características básicas, ¿vale? Del valor del píxel, tanto sea en gris como en color, como en imágenes multiespectrales, o del valor del píxel y su entorno más inmediato, ¿vale? Que eso sería lo que medimos con las texturas, ¿vale? Luego entraremos en lo que es una textura. Y para las clases siguientes, bueno, vamos a dejar segmentación basada en transiciones, en modelos y en homogeneidad, y luego ya saltamos a el siguiente fichero PowerPoint, la siguiente presentación, que es segmentación basada en morfología matemática. Vale. Bueno, vamos a ver una introducción básica de la segmentación basada en características, un poco lo que ya os dije, va rápido, ¿vale? Se asigna cada píxel a una región en función de características locales de la imagen en el píxel, ¿vale? Y posiblemente en su vecindad, donde posiblemente, lo pongo entre paréntesis porque significa que estoy teniendo en cuenta los píxeles del entorno para sacar alguna medida que ayude a discriminar más ese píxel de ese objeto respecto a otros píxeles de otro objeto, ¿no? Bueno, este es el ejemplo de segmentación que pusimos antes. Y ahora vamos con el primer tipo de segmentación, que es por niveles de gris. En este caso utilizaríamos como característica solamente la luminancia de cada píxel, ¿vale? Entonces, si distintos objetos
se corresponden con niveles de gris diferentes, entonces puedo hacer una segmentación por niveles de gris. Esto en general no suele funcionar, ¿vale? A no ser que tengamos una escena muy sencilla, una escena casi que muy artificial. En escenas naturales no suele funcionar. Si es una escena artificial, una escena provocada por el hombre, como las que ocurren en inspección industrial, pues a lo mejor funcionaría este tipo de segmentación, ¿vale? En imágenes médicas, que nosotros somos los que provocamos la imagen con alguna técnica específica, aunque la escena que estamos viendo, que es normalmente alguna parte interior del cuerpo humano, pues no la controlamos tanto, sí podemos saber sus propiedades físicas y poder determinar que ciertos niveles de gris se corresponden a ciertas densidades, por ejemplo en un TAC, y entonces puedo simplemente por niveles de gris segmentar fácilmente hueso de aire, ¿vale? Eso es muy sencillo. Luego ya segmentar un tipo de tejido de otro tipo de tejido solo por el nivel de gris ya es mucho más complicado. Y eso que niveles de gris tenemos muchos. Como os había comentado, en imagen médica solemos trabajar con profundidades de bits de 12, 14 y 16. ¿Vale? O sea que tenemos 4.096, 8.192, 16.000, 64.000 valores de gris. ¿Vale? O sea que se pueden segmentar bastantes cosas en imagen médica utilizando técnicas tan sencillas como una doble umbralización, que habíamos visto en el primer tema, ¿vale? Es decir, simplemente digo, toda la imagen es negra, excepto los valores de gris que haya entre 1318 y 3216, que lo pongo a blanco. Si estoy seguro que lo que estoy buscando está entre esos valores de gris, y lo que no está entre esos valores de gris no me interesa, entonces tengo una segmentación perfecta. ¿Vale? Como os decía antes, con el hueso. ¿Vale? El hueso tiene una densidad mucho mayor que el aire y que muchos otros tejidos, entonces en las imágenes de tomografía axial computerizada se extrae muy bien el hueso. ¿De acuerdo? Ya os enseñaré algún ejemplo. En MATLAB esto es muy sencillo, se hace con la operación Roy Color, que aunque tiene el nombre color, ¿vale?, en el nombre de la función, no se hace en color. Vale, es gris, ¿de acuerdo? Solo utiliza una variable. Vale, entonces, lo que es Roy Color, tiene una imagen de salida, una imagen de entrada, el umbral inferior y el umbral superior. Vale. Lo que me devuelve es una imagen binaria, es decir, que dentro de la imagen I, todo lo que no está entre low y high lo pone negro, y lo que está entre low y high lo pone blanco. Vale. Una vez que tengo una imagen binaria, entonces, lo que os decía antes, una vez que ya he segmentado, ya puedo utilizar filtrados específicos. Por ejemplo, un filtro como este, que solo me filtra, solo aplica el filtro sobre las regiones de interés, Region of Interest Filter To. Ahora lo que quiere decir esto, ¿no? Entonces, le doy el filtro, en este caso por la respuesta impulsional del filtro, le doy la imagen de entrada y le doy la máscara binaria que acabo de extraer ahí, es decir, la zona de interés, la zona donde he segmentado lo que a mí me interesaba. Y se aplicaría un filtro sobre eso. ¿De acuerdo? Bueno, en este ejemplo de abajo, aunque es una imagen en color, lo único que hice fue coger cada una de las bandas, rojo, verde y azul, de la imagen de la ría del satélite Landsat, bueno, la ría de Vigo, ya os habéis dado cuenta, ¿no? Ahí está el puente Rande, que casi no se aprecia, pero si tenéis la imagen en el ordenador lo veis claramente. Y buscar zonas urbanas. ¿Vale? Simplemente aplicando este tipo de segmentación. Entonces, ¿cuáles serían las zonas urbanas? Las que tienen un contenido en gris, poco contenido en verde, que serían las zonas arboledas, etcétera. Y entonces, bueno, simplemente se hace un Roy Color en cada uno de los tres canales, ¿vale? Y saco pues la intersección de las regiones segmentadas en cada uno de los canales. ¿Vale? Elijo una región en rojo, una zona en verde, una zona en azul, y los píxeles que me quedan dentro de ese cubo RGB pues son los que están representados en la imagen de la derecha, que se corresponde más o menos, esto es muy cutre solo para enseñar, ¿no? Se corresponde pues más o menos con las zonas donde tenemos pues la zona urbana, pues la Avenida de Madrid, etcétera, ¿no? La zona de Cangas, Moaña y tal. Vale.
Como decía antes, solo en los casos ideales, es decir, en casos en los que el objeto tiene un rango estrecho de niveles de gris frente a un fondo uniforme, o frente a un fondo que no nos interesa, no tiene por qué ser uniforme, pero que no choca en niveles de gris con el objeto, entonces en esos casos sí podemos establecer un nivel intermedio para separar objeto y fondo, ¿vale? O doble umbral o umbral, en caso de que sepamos que hacia un lado está toda la información del objeto y hacia otro lado del nivel de gris está el resto de información del objeto. Vale, en este caso pues partimos de una imagen en color, en este caso de ejemplo, extraemos la luminancia para trabajar solo con un canal y nos queda esto. Si utilizamos una segmentación por umbral, de manera ideal nos debería quedar esto. Vale, luego vamos a ver que no es tan verdad, ¿no? Esto no está hecho simplemente con un umbral. ¿Por qué? Si yo pongo aquí un umbral en algún tono de gris, ¿por qué digo que no me sale esto directamente? Vale, yo aquí tengo fruta que es más oscura que el fondo. Vale, si pongo un nivel de gris intermedio, me debería salir esto. Pero, ¿qué hay aquí? Lo vamos a ver en la transparencia siguiente, sé que lo tenéis ahí, ¿no? El fondo no es totalmente blanco, ¿vale? Tiene sombras, porque la tela está arrugada. Por lo tanto, se está metiendo su información en gris. Las frutas tienen brillo del sistema de iluminación. Vale, por tanto, hay zonas de la fruta que están tan claras como el fondo. Vale, esto lo vemos aquí. Vale, bueno, este es un ejemplo con huellas. Vamos a ver, creo que en la siguiente. Bueno, aquí. Vale. Poniendo simplemente un umbral, luego volvemos a ver esta transparencia y las anteriores. Poniendo simplemente un umbral de 170, nos encontramos, fijaos en el histograma de la escena, donde esta zona oscura pues son las frutas y esta zona más clara, que además hay más píxeles, es el fondo. Obviamente no es un fondo blanco, que sería esto, ¿vale? Sino que es un fondo más claro que la fruta, pero no es blanco y además tiene una dispersión en nivel de gris. Por tanto, si yo pongo por aquí un umbral de entre 170, 150, 140, lo que obtengo son estas imágenes. Si lo pongo muy arriba, estoy al revés, ¿no? Vamos a ver. Estoy poniendo en blanco, se le está dando la vuelta, ¿vale? Es decir, que lo que he puesto como blanco es lo que está por debajo del umbral y lo que he puesto como negro es lo que está por encima del umbral, ¿vale? Entonces, si pongo un 170, es decir, un umbral que deje pasar más grises, me acaba dejando pasar las arrugas. ¿De acuerdo? Entonces, esta segmentación no es ideal. Si lo pongo más abajo, me deja pasar pues zonas de brillo. Este brillo, como está mezclado con el color de la fruta, no es un blanco perfecto, ¿vale? Entonces me acaba dejando pasar pues esos brillos, ¿vale? Entonces, con un único umbral es muy difícil, incluso en una escena tan sencilla como esta, es muy difícil conseguir separar perfectamente pues el fondo del objeto. Vamos a volver para atrás. Vale, en cualquier caso, la segmentación analizando el histograma es muy útil. Vale, como os decía en la clase del otro día, el histograma se utiliza muchísimo en procesador de imagen, ¿de acuerdo? Porque da mucha información y se puede utilizar de muchas formas diferentes. Entonces, ¿qué información nos da el histograma? Lo más básico, donde tenemos picos. Tenemos normalmente zonas homogéneas. Picos son niveles de gris que se repiten muchas veces, ¿vale? Entonces normalmente tenemos zonas homogéneas. Donde tenemos valles son zonas de gris de las cuales hay muy pocos píxeles. Por tanto, si es un valle, además está entre dos picos, lo podré utilizar como pista para segmentar por ahí, ¿vale? Los problemas que tenemos, bueno, pues un poco ya lo resumí con la transparencia anterior, ¿no? Tenemos objetos con un amplio rango de niveles de gris en general, con lo cual no es tan fácil identificar un pico
correspondiente a ese objeto, sino que está disperso. Lo veíamos incluso en el fondo blanco de la imagen anterior. Parecía pues un fondo más o menos uniforme, cuando pintas el histograma pues resulta que no es tan uniforme, ¿no? Y normalmente pues tenemos ruido en las imágenes que también nos molestan. Aquí tenéis otro ejemplo de una imagen de huella dactilar. Esta es una imagen impresa, ¿vale? Y lo que tenemos es, pues, como negro la zona de tinta y como blanco zona que la tinta no ha pegado al papel, ¿vale? Entonces, realmente tenemos, teóricamente, dos niveles, ¿vale? Que es la zona de tinta y la zona del papel, pero nunca hay solo dos niveles. Se esparce la tinta cuando pegas al papel, por la textura del papel se esparce, y luego cuando escaneas eso, bueno, pues el propio efecto del escaneado provoca que esas zonas de tinta menos densa acaba siendo un nivel de gris más tenue, con lo cual tienes pues información por el medio, ¿no? Que es lo que vemos aquí, ¿vale? La zona oscura no es un oscuro en un único nivel de gris, sino que se esparce, y la zona de papel que no ha sido tintado, pues también se esparce, y bueno, parece que tenemos ahí una zona donde podríamos tener un umbral ideal, ¿vale? Bueno, aplicando esos umbrales, como veis, pues tenemos, pues con un umbral de 130, que lo que son las crestas de la huella aparecen más engordadas, con uno de 70, los valles aparecen más engordados y las crestas, de hecho, incluso pueden llegar a desaparecer, ¿no? Este es un umbral bastante bajo. Y si nos vamos más arriba, las crestas son tan gordas que hacen desaparecer los valles. ¿Vale? Este es un buen ejemplo de ver que si nos movemos en este entorno mucho o poco... Ay, Dios mío, nunca sé dónde está el ratón con esto. ¿Vale? Aquí pues tenemos una segmentación mejor o peor. Y luego ya dependerá del algoritmo que tiene que sacar la información de la huella, que sea más o menos sensible a que las crestas o los valles estén más o menos gordos. ¿Vale? Ya depende, como decía antes, de la aplicación que viene después. Bueno, simplemente esta transparencia para decir que al aplicar un umbral se genera una partición de la imagen, ¿vale? Esta sería la formulación que me daría lugar a la partición de la imagen en dos, y por tanto definir dos conjuntos, ¿no? La cantidad de componentes conexas del conjunto LU determina el número de regiones. En el caso de las huellas, la cantidad de componentes conexas de manera ideal debía ser todos los surcos continuos que tenemos en nuestro dedo, ¿vale? Sin ninguna partición. Si me equivoco en el umbral y lo pongo un poquito más arriba, de manera que sale más claro, las crestas se pueden romper y me saldrían, pues a lo mejor en un arco de mi huella me saldrían 2 o 3 arcos, ¿vale? Y podría llegar a dar error en el sistema que estoy utilizando, la imagen de mi huella, ¿vale? Bueno, vamos a hacer un descanso porque este algoritmo, que es un algoritmo automático para encontrar ese umbral que estábamos viendo antes, quiero que lo entendáis bien, entonces mejor descansáis un poquito y venís más frescos.
A ver qué pasa. Ahora. Bueno, vamos a ver un algoritmo que es muy útil para segmentar dos zonas de la imagen cuando estamos seguros que una zona tiene un nivel claro de gris y otra zona tiene un nivel oscuro. ¿Vale? Es decir, que estamos seguros que podemos encontrar un umbral. En cualquier caso, el algoritmo siempre va a encontrar uno. Otra cosa es que nos sirva. Nos servirá tanto mejor cuanto más separados estén los objetos con un nivel de gris más o menos uniforme, en el sentido de que conservan la propiedad de que tienen un tono mucho más oscuro, más claro, y luego un nivel de fondo que está bien separado de él. En ese caso, este algoritmo siempre funciona. ¿Vale? Bueno, está basado en el cálculo del histograma de gris, se llama el método de Otsu, por el tipo que lo inventó, y es un cálculo iterativo, de tal manera que la idea es ir calculando la media y la varianza de los dos grupos que formo desde el principio. Al principio mis dos grupos van a ser una partición aleatoria, si voy a colocar el umbral en algún sitio, porque no tengo información de la imagen, y a partir de esos dos grupos calculo medias y varianzas y con una medida que voy a sacar muevo el umbral para tratar de optimizar una distancia que voy a definir aquí ahora. Vale, esa es la idea. Entonces, partimos de una hipótesis de umbral U, ¿vale? Es decir, es un umbral cualquiera, si estamos en valores de 0 a 255, pues el 24, porque sí. ¿Vale? O sea, ni miro el histograma. Entonces esto divide el histograma o los niveles de gris en dos partes. Se calcula la media y la varianza para cada parte iterativamente cambiando la U. Bien, en cada una de esos cálculos lo que hacemos es esto para una parte y esto para otra parte, que es lo mismo. ¿De acuerdo? Es decir, calculamos un peso que le llamamos W de weight. Vale, un peso de la partición 1, veis aquí un 1, y aquí un peso de la partición 2 en la iteración T más 1. ¿Vale? Y ese peso es simplemente sumar para todos los niveles de gris que hay, desde 0 hasta el umbral que he definido yo, menos 1, ¿vale? Si mi umbral era 23, pues aquí sumo para los niveles de gris del 0 al 22, pues el tamaño de ese histograma. Es decir, estoy contando todos los píxeles que hay que tengan valores entre 0 y 22, pero utilizo simplemente el histograma, porque si lo calculo una vez el histograma ya me queda guardado en PUDX el conteo de niveles, el conteo de píxeles que hay para cada nivel de gris. ¿Vale? Es decir, que si yo tengo, voy a pintar aquí un poquillo. Vamos a poner la imagen que veíamos antes de la fruta sobre un fondo más o menos blanco. Ahí teníamos una naranja, si no recuerdo mal. Aquí teníamos otra naranja. Aquí creo que había un kiwi. ¿Vale? Y aquí había una manzana. ¿Vale? Y luego esto es un fondo más o menos uniforme con ciertas arrugas. ¿De acuerdo? Los objetos tienen un nivel de gris bajo. Y el fondo tiene un nivel alto. ¿Vale? Por tanto, el histograma que lo veíamos antes tenía un aspecto más o menos, pues así. Este sería el fondo, que era más claro, ¿vale? Luego teníamos algún piquillo más por ahí. ¿De acuerdo? Teníamos algo así. ¿Vale? Donde esto es nivel de gris. Y esto es, pues, número de píxeles, que puede estar normalizado a 1 o no, me da igual para esto, ¿vale? Como he puesto PES, pues suponemos que está normalizado a 1, ¿vale? Es decir, que todos, el número de píxeles suma 1, ¿vale? Que sería simplemente dividir por el número total de píxeles de la imagen, y hacemos que sume 1, ¿no? Vale, entonces partimos de un umbral cualquiera, por ejemplo, aquí. U sub 0. ¿Vale? Entonces, en la iteración 0, lo que tengo aquí, eso es una partición de niveles de gris, y aquí otra partición, que pues le llamo, por ejemplo, la partición 1 y la partición 2.
¿vale? Entonces, aquí empiezo a calcular esos datos, es decir, el peso, es el peso del histograma, ¿no? Realmente si tenemos aquí una división, pues el peso que tiene ese histograma, como el sumatorio, sería W de 1 en la iteración 1, porque es T más 1, ¿vale? Acabamos de hacer el umbral 0, pues ahora le ponemos 1, y sería el sumatorio desde i igual a 0 hasta u sub 0 menos 1 de P de X, ¿vale? Es decir, voy sumando la contribución de esta parte del histograma. Y en W2, iteración 1, pues la suma desde el resto i igual para el resto u sub 0 hasta el número total de píxeles, que ahí le llamé, perdón, el número total de niveles, que le llamé L-1, ¿vale? Ponemos L porque no sabemos si la imagen tiene 255 niveles, o tiene 64, o tiene 4096, ¿no? ¿Vale? Entonces calculo el peso que tiene toda esa zona del histograma. Luego, a partir de ese peso, calculo la media. ¿Vale? Fijaos cómo está calculada la media. ¿Vale? Y ya no escribo esto porque sería lo mismo en el encerado, es lo que tenemos aquí, ¿no? La media es todos los niveles de gris X que hay entre 0 y U-1, ¿vale? Al estar cogiendo por cada nivel por la probabilidad de que tenga ese nivel, estoy contando todos los píxeles que hay con el valor que tienen, ¿no? ¿Vale? Y dividido por el número total que tengo, el peso que tiene el histograma ahí. Esto es un cálculo siempre de la media. Lo que pasa es que lo hago cogiendo el histograma. Podría simplemente coger todos los píxeles que tienen un nivel de gris entre 0 y U-1, sumarlos, multiplicar por el valor de gris correspondiente y dividir por ese número de píxeles, y tendría lo mismo, ¿vale? Con el histograma saldría así. Y la varianza de esa partición, pues lo mismo, X menos la media que acabo de calcular, por la probabilidad, así para todos los niveles de gris entre 0 hasta el umbral que tengo, y me da esa varianza. Bueno, pues hago eso para las dos particiones. Y ahora hacemos una medida de varianza conjunta, ¿vale? Defino la varianza conjunta como chi cuadrado sería el peso de una de las particiones multiplicado por la varianza de esa partición más el peso de la otra partición multiplicado por la varianza de la otra partición. Entonces es una varianza conjunta, es una definición, ¿vale? No es una varianza total. La varianza total sería sigma cuadrado, que es la varianza de toda la imagen, ¿vale? Sin haber hecho particiones. ¿De acuerdo? Es coger la media de la imagen, coger cada nivel de gris, restarle la media al cuadrado y así para todos los píxeles de la imagen, ¿vale? Sería la varianza total sigma cuadrado. Bueno, pues esta va a ser mi medida de bondad del umbral. Sigma cuadrado menos la varianza conjunta al cuadrado, ¿vale? Tengo que maximizar esta medida. Fijaos que para dos niveles de gris, y esto es un ejemplo, ¿vale? D está entre 0 y sigma cuadrado siempre. ¿Por qué? Porque chi cuadrado es positiva y no puede ser nunca mayor que sigma cuadrado, ¿vale? Entonces, D es un número real que está entre esos dos. No es que D sea binario, como me pone alguna gente en los exámenes. Esto es un ejemplo de que en el caso de que yo tenga solo dos niveles de gris, dos deltas, ¿vale? Tenga una zona totalmente de un nivel de gris, el 23, ¿vale? Tengo una zona de la imagen que vale 23 y otra zona de la imagen que vale 68. ¿De acuerdo? En ese caso, es decir, que en el ejemplo concreto, para saber que esto funciona, yo tengo aquí un nivel de gris y aquí tengo otro nivel de gris, ¿vale? Si yo pongo un umbral en el medio, entonces, ¿qué ocurre? Que iba a señalar con esto encerado. La partición que tengo aquí solo tiene un nivel de gris, por tanto, ¿cuál es su varianza? Si solo tengo un nivel de gris, ¿cuál es la varianza? ¿Cuánto varía el nivel de gris? 0. Vale.
Entonces, la varianza sub 1 sería 0. Por tanto, chi cuadrado, que es el peso de esta zona del histograma por su varianza, es 0, más el peso de la otra por su varianza es 0. ¿Vale? Por tanto, en caso de que el umbral esté bien puesto y tenga una imagen perfecta para usar este algoritmo, entonces D me da sigma cuadrado, que es la varianza total de la imagen, que no es 0, porque tiene dos niveles y hay una varianza. ¿Vale? En caso de que la segmentación se haya hecho mal, que U lo haya puesto aquí, por ejemplo, entonces mis dos grupos son el conjunto vacío, ¿vale?, y todo el conjunto. Por tanto, la varianza de todo el conjunto es la misma que sigma cuadrado. Entonces tengo sigma cuadrado menos chi cuadrado, que es igual a sigma cuadrado menos chi cuadrado es 0. Vale, entonces lo único que trato de poner ahí es el ejemplo de que D, que es mi medida de calidad que tengo que tratar de maximizar, tiene que estar entre 0 y sigma cuadrado. Y en el caso ideal de tener una imagen que ya es binaria, por tanto la segmentación tiene que encontrar el umbral, el algoritmo tendría que encontrar el umbral perfectamente, pues se da el valor máximo, sigma cuadrado. Cualquier otro caso no se va a dar el valor máximo. Bueno, siempre que no haya un solape, es decir, si aquí tengo 0, llego a 0 y aquí subo de 0, es decir, hay algún nivel en el medio en el que no tengo píxeles y yo encuentro ahí el umbral y este algoritmo lo encuentra, entonces aquí también tengo el máximo de igual a sigma cuadrado. No, es mentira, no tengo el máximo. Tengo que tener dos deltas para que me dé sigma cuadrado. Vale, entonces, el algoritmo básico es esto. Luego, estrategias para que una vez que yo pongo un uso 0, ir yendo hacia aquí o hacia aquí, hay múltiples. ¿De acuerdo? Y en eso se diferencian unas implementaciones de otras. Es decir, D solo me da un valor. ¿Cómo sé yo si puedo encontrar uno más grande? Probando otro. Vale, es una búsqueda a ciegas, igual que múltiples búsquedas que se hacen, ¿no? Puedo hacer una partición y decir, bueno, pues me voy para aquí. Si veo que disminuyo D, pues me voy para otro lado. Bueno, eso ya son técnicas de programación para ir buscando, pues, el máximo de una función. Cosas más inteligentes, escoger y encontrar realmente, pues, las derivadas del histograma, por ejemplo, y saber hacia dónde me tengo que mover. ¿Vale? Si estoy aquí, sé que me tengo que mover hacia abajo de la curva. ¿Vale? ¿Indica eso que voy a encontrar el mínimo? Pues a lo mejor no, pues porque a lo mejor esto hace así y ahora hace así y se me queda aquí atrapado. Entonces, esa parte ya no me interesa tanto, ¿vale? Lo importante es que el algoritmo se basa en encontrar los dos modos principales de la imagen con una técnica muy sencilla de medir medias y varianzas. Luego ya cómo muevo el umbral, pues no me importa tanto. De hecho, pues el algoritmo Dotsu dice una cosa, la implementación en MATLAB hace otra. ¿Vale? Esto está implementado en MATLAB con el Gray Threshold. ¿Vale? Este es el algoritmo que implementa 8, aunque la búsqueda en concreto del umbral no sé cómo lo hace. No lo hace igual que el 8, porque coges el de 8 y lo programas y no da exactamente el mismo valor. ¿Vale? Cuando hay un caso trivial sí te da el mismo valor. Cuando ya es complicado no. Bueno, por ejemplo, un caso como Lena. Pues Lena no tiene dos modos, no es una cosa clara y una cosa oscura. O sea, hay muchos tonos de gris en la imagen de Lena. Y aún así, pues bueno, encuentra un máximo local de esa D y te da una partición. ¿Vale? Entonces, lo que consigues con el level es simplemente un valor, no es la partición. ¿Vale? Yo cojo la imagen y le aplico Gray Threshold, que es umbral de gris, y me devuelve el nivel que encuentra, el nivel que ha hecho que D sea máximo. ¿Vale? Y luego aplico un image to black and white, ¿vale?, para convertir la imagen a blanco y negro, la imagen original, el nivel que me ha dado este, y ya tengo la imagen en blanco y negro. ¿Vale? Aquí tenéis otro ejemplo de una imagen que vamos a jugar con en el laboratorio, de un chip puesto sobre un terciopelo negro. ¿Vale? El chip tiene pues la zona del cuerpo oscura, el fondo es oscuro, las patitas son brillantes y las letras no son tan brillantes, las letras del chip. Si aplicas el 8 directamente, nos da esto. Como veis, pues habrá distintos umbrales que hagan que las letras se vean un poco mejor o un poco peor, porque las letras están en esa zona del valle, ¿no?, que dependiendo de cómo implementes el algoritmo, pues te lo va a separar. Claro, el algoritmo es ciego, no sabe que tú quieres separar esas letras. ¿Sabes? No. Vale.
esta es la transparencia que veíamos un poco antes. Aquí el algoritmo de Otsu, pues, bueno, concretamente en esta imagen no lo apliqué, pero me podría dar cualquiera de estos umbrales, ¿vale? Dependiendo de la implementación, como os decía antes. Y no hay ninguno ideal, en el sentido de que, bueno, están los brillos de la fruta, que me están fastidiando un poco la cosa, y las arrugas de la tela, que también me están metiendo unos niveles de oscuro, que hace que no exista un valle con valor 0 en algún valor de gris, ¿no? ¿Qué pasó? Vale. Esto es simplemente como os decía antes, que la imagen segmentada que veíamos en el ejemplo de la fruta no se saca directamente poniendo un umbral. Para encontrar esa imagen que os enseñaba antes podemos hacer cosas más o menos sencillas. Y esto es algo que se puede aplicar siempre que tengamos un problema parecido. ¿Vale? Un problema de brillos concretos o un problema de sombras en zonas muy concretas, ¿no? Pero que están claramente en la zona de influencia de un objeto. Es decir, el brillo está dentro del objeto, bien dentro del objeto, no está en un lateral, ¿vale? Y en las zonas de arrugas, bueno, pues están más o menos pues repartidas por los bordes, ¿vale? Bueno, esto en esta imagen concreto, no tiene por qué ser así. Bueno, pero hay casuísticas en las que nos encontramos que simplemente emborronando la imagen, que es lo que hacemos con un filtro de media, ¿vale? Bueno, no sé dónde está el ratón. Un filtro de media, estamos emborronando, hacemos que los brillos dejen de ser tan brillantes, porque lo de alrededor no era tan brillante, y las arrugas dejen de ser tan oscuras, porque lo de alrededor era más claro. Vale, entonces con la imagen emborronada puedo encontrar esa segmentación. Si en vez de utilizar un filtro de media, utilizamos un filtro de mediana, hacemos una especie de emborronamiento, como os expliqué al final de la clase pasada, no es exactamente lo mismo, ¿vale? Se queda con el valor intermedio, por tanto te va a sacar los píxeles más extremos siempre, ¿vale? Los brillos son píxeles extremos, y las sombras en una zona que no tenía por qué tener sombra también son píxeles extremos, ¿vale? El caso es que tenemos otra imagen similar a la anterior, pero no es, digamos, desenfocada. Se ha quedado sin batería esto, ¿no? Bueno, y entonces tenemos la imagen de abajo, que parecen iguales, pero no son exactamente iguales. ¿Vale? Hemos aplicado dos técnicas distintas, por tanto, píxel a píxel no son iguales. Si hacemos la diferencia, vemos que la imagen de arriba, con el umbral que hemos hecho, ha obtenido, digamos, una segmentación un poquito más grande que la anterior. Si eso lo sabemos de antemano, incluso lo podemos utilizar para sacar el contorno de los objetos, que es lo que hemos sacado ahí, sin querer, ¿vale? No tiene más. Y luego ya sería el etiquetado, ¿no? Ah, sí que funciona. Bien. Vale. Bueno, pasamos entonces a segmentación de imágenes en color, donde aquí ya tenemos información. No tenemos simplemente un canal de gris en el que tenemos que poner un umbral o un doble umbral para segmentar, sino que tenemos tres canales. Vale, y esto que vamos a contar aquí se podría extender a imágenes multiespectrales o hiperespectrales, donde tengo pues muchos más canales. ¿De acuerdo? Entonces, para segmentar en una imagen en color tengo dos opciones sencillas, tengo muchas más, ¿no? Pero dos opciones sencillas que son, la más sencilla de todas es lo que hice yo antes con la imagen de la Ría de Vigo. Escoger cada canal y segmentar por un doble umbral en el caso de la Ría de Vigo, ¿no? Segmentar, utilizar un umbral en cada canal, es hacer lo mismo que estaba haciendo hasta ahora. Vale, puedo utilizar el algoritmo de Otsu si sé que hay solo dos zonas en cada uno de los canales. Combino de alguna manera con un AND, con un OR, bueno, puedo hacer lo que quiera y obtengo una imagen segmentada. Vale, esa es la aproximación más sencilla. En el caso de querer hacer una combinación de los tres canales, también puedo hacer lo mismo que he hecho hasta ahora, es decir, coger un único canal de gris y utilizar una segmentación por umbral. Pero ese canal de gris es un canal hecho con un propósito específico, y es lo que vamos a ver el resto de la clase.
¿vale? Es decir, puedo coger y combinar los canales de alguna manera para obtener un único canal. Un único canal en el que me es más fácil encontrar el umbral. Un canal en el que me es más fácil segmentar. ¿De acuerdo? En el caso que decíamos antes de contar la gente que está en la clase, yo tengo información de 3 canales RGB, ¿vale? Podría coger y segmentar en cada canal, en el canal del rojo, donde está bastante información de la piel, canal del verde, lo vamos a ver aquí también el de la mano, canal del verde, canal del azul, y ver qué tal va. O puedo coger y tratar de encontrar un canal en el que el color de la piel destaque sobre todo lo demás y lo demás quede más oscuro. No es fácil, ¿vale? Pero podríamos hacer algo así. Como el ejemplo de la mano. Vale, aquí tengo una mano sobre un fondo azul. El fondo no es totalmente uniforme, la mano no es totalmente uniforme. ¿De acuerdo? No son 2 colores específicos, sino que tienen variedad de color, y eso lo vemos en los histogramas de cada uno de los canales, ¿no? El histograma del azul vemos que no tiene claramente 2 modos, es decir, que en el histograma del azul, aplicando el algoritmo que acabamos de aprender de Otsu, no podría, a lo mejor se queda aquí, con suerte, pero aún así no me está asegurando nada. ¿De acuerdo? Yo no sé si este umbral me va a separar bien la mano del fondo. ¿Por qué hay mezcla en el azul? ¿Por qué hay mezcla? Si la mano es de color amarillo naranja y el fondo es azul azul. ¿Por qué no tengo 2 modos claramente aquí? Bueno, en la fotocopia en blanco y negro es difícil de ver. Las venas tienen tono azulado. ¿Vale? Realmente hay la zona de sombra también de la mano, los nudillos y tal. Si yo ilumino una escena y tengo algo que refleja el azul y tengo otro objeto pegado a ese algo va a coger componentes del azul. Es decir, que las sombras que se provocan en mi mano van a tener componentes de azul. ¿Vale? Bueno, si vemos los 3 canales, se ve claramente que en el canal rojo casi se podría segmentar, ¿no? ¿Vale? Con bastante seguridad. Este es un ejemplo bastante sencillo, porque se han elegido 2 colores que son opuestos, el amarillo y un azul, que son los opuestos, con lo cual, bueno, digamos que la aplicación se hace para que luego pueda segmentar la mano y, bueno, pues mirar la longitud de los dedos o lo que sea que se vaya a hacer con la aplicación, ¿no? Entonces, en el rojo parece que se puede encontrar un umbral, sería esta imagen de gris. En el verde casi casi, y en el azul claramente no. ¿Vale? Entonces, si yo quiero, bueno, en este caso yo diría, me quedo con el rojo y no me complico la vida. ¿Vale? Pongo un umbral en el rojo y seguro que lo segmento bien. Pero bueno, me sirve para introducir que si combino los canales de una manera adecuada, incluso puedo obtener un histograma mejor separado que este. ¿Vale? Y estar más seguro que voy a encontrar el umbral. Bueno, pensando en combinar los canales, pues desde la técnica más sencilla, que sería la de coger cada canal por separado y poner un umbral que me daría lugar a ¿qué? A esto, ¿no? Una partición en retícula, ¿no? En este caso, pues teníamos el canal rojo y el canal verde. ¿Vale? Si los trato por separado y pongo un umbral en cada uno, lo que voy a conseguir, en el caso de umbral único, ¿no? Tipo 8, no umbral doble, pues voy a conseguir una partición de este estilo. ¿Vale? Si mi imagen tuviera píxeles de la mano en esta zona y píxeles del fondo en esta zona, pues yo no me complico la vida, esta partición es perfecta. Si añado el canal azul, una dimensión más, y pongo también ahí un umbral, lo que tengo es un cubo, ¿vale? Es una partición de 8 cubos, y si pongo un doble umbral, lo que tengo es un cubo en medio del RGB, que es en el que yo decido que ahí está mi objeto o mi fondo. ¿Vale? Entonces, la limitación que tiene hacer ese tipo de particiones sobre los canales por separado es que la partición que puedes hacer del espacio tridimensional, o en caso de una imagen hiperespectral, del espacio multidimensional, siempre es cuadrada, en cubos o hipercubos. ¿Vale? Y eso puede limitar bastante la aplicabilidad. Si nosotros visualizamos los histogramas en 2 y 3 dimensiones,
podemos ver en el caso del ejemplo que acabamos de poner que la distribución que tenemos de los píxeles en ese espacio no se corresponde con hipercubos, cubos o cuadrados. ¿Vale? Aquí tenemos, por ejemplo, el rojo, el canal rojo contra el canal azul. Aquí tenemos el canal rojo contra el canal verde, ¿vale? Y son píxeles pues de la mano y píxeles del fondo, ¿vale? Píxeles de la mano, píxeles del fondo. Y aquí serían 3 dimensiones, píxeles de la mano y píxeles del fondo. ¿Vale? Aquí estaría el azul contra el verde. ¿Vale? Entonces parece, en este ejemplo, podría incluso arriesgarme y decir, bueno, en el rojo parece que metiéndole un umbral único por aquí ya separo bien. Y en este caso concreto es bastante verdad, como vimos en el histograma de antes. ¿Vale? Podría separarlo bastante bien. ¿Vale? Pero bueno, no es, podría decir, bueno, si hago algo un poquito más inteligente, a lo mejor separo mejor en todos los canales. Eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Vale? Entonces vamos a hacer simplemente una separación mediante un hiperplano, o sea, un plano en R3, un plano. Un hiperplano sería por una dimensión mayor, ¿no? Si tengo R3, RGB, y yo corto con un plano, estoy haciendo una separación del espacio en dos partes. O sea, la partición que quería hacer antes con 8 en una dimensión, la puedo hacer ahora si meto un hiperplano, un plano, en el caso de R3, y me quedan por un lado todos unos píxeles en este cubo, ¿no? En este cubo de aquí, ¿dónde está? En este cubo de aquí, pues habría un plano que cortaría de forma ideal. Si decido que sea un plano, hay uno, mejor que los demás, que me corta y me separa los píxeles correspondientes a una mano y los píxeles correspondientes al fondo, ¿no? Vale. Entonces, bueno, eso es algo que se utiliza mucho, porque son unas cuentas sencillas, todo lo que es lineal es sencillo, y por eso estudiamos tanto álgebra lineal y cosas lineales, porque es muy sencillo, y filtros lineales, ¿no? Entonces, es algo que se usa muchísimo. No es que funcione siempre perfectamente, pero es algo que suele funcionar en la mayoría de los casos, es lo primero que se debe intentar, una aproximación lineal, en cualquier problema, no en procesado de imagen. Si lo lineal funciona, no te complique más la vida. ¿Vale? Bueno, pues hay muchas formas de encontrar ese plano. Una que os voy a explicar es una técnica que se llama análisis de componentes principales, que se utiliza en muchísimos campos del saber. ¿Vale? Se utiliza en procesado de señal muchísimo, en procesado estadístico muchísimo, todo lo que tiene que ver con sacar información de cómo están distribuidos los datos en un espacio de dimensión cualquiera, ¿vale? Es muy útil y esta técnica ayuda a verlo. No es la ideal para este caso, ¿vale? Pero nos sirve como ejemplo para entenderlo, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver cuál es la idea de fondo, ¿no? Si yo lo veo en dimensión 2, que es más fácil de ver, lo que estoy diciendo es, yo tengo un canal, en este caso, pues creo que era el rojo, ¿vale? Y el azul. Y digo, si no me vale poner un umbral aquí en el rojo, es decir, una partición que sería una recta vertical, es decir, independiente del valor de azul, si yo digo que el rojo por debajo de 0,4 es una partición y por encima de 0,4 es otra, pues estoy haciendo una recta aquí, ¿no? Si decido que hay una partición del azul que me sirve y el rojo no le hago nada, sería una recta en este sentido. Bueno, este problema que ya lo sabemos, ya sabemos lo que es cada punto, sabemos que probablemente una partición en rojo me valdría. ¿Vale? Pero también me podría preguntar si existe otra recta, porque tengo infinitas rectas, que me funcionarían mejor. Y poner cualquier otra recta es simplemente decir, en vez de poner un umbral en el rojo o poner un umbral en el azul o un umbral en los dos y hacer una partición cuadrada, pues pongo un nuevo canal, combinación lineal del rojo y el azul, y luego meto un umbral en ese. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis dos ejemplos, ninguno son ejemplos arbitrarios, ¿vale? Esta recta de aquí, si es mi nuevo canal, lo que sería cada píxel en ese nuevo canal sería su proyección, ¿no? ¿Vale? Igual que el azul es la proyección de este punto sobre el azul, es la componente azul, y el rojo es la proyección sobre este eje del rojo, pues en mi nueva componente yo tengo cada píxel proyectado sobre esa recta. Entonces, en este canal
¿vale? Yo voy a tener los píxeles de la mano proyectados aquí, los píxeles del fondo proyectados aquí, por tanto podré poner un umbral aquí. ¿Vale? Si esa recta, que parece bastante buena, por lo menos tan buena como la del rojo o más, ¿no? Si esa recta la pongo en cualquier otro sitio, ¿vale? Aquí, por ejemplo, estaría diciendo que estos píxeles de aquí son proyecciones de píxeles de la mano, ¿no? Al llegar aquí, ya empiezan los del fondo, y todavía tengo de la mano, por lo tanto tengo solape. O sea, esta recta no es buena. ¿De acuerdo? Entonces, quiero encontrar la recta de manera automática. ¿Vale? Entonces, el criterio que tendría que utilizar aquí es un criterio que me discrimine unos píxeles sobre otros, para lo cual tendría que tener información etiquetada de cuáles son los píxeles de la mano y cuáles son los píxeles del fondo. Si no la tengo, no puedo usar esa información. ¿Vale? Es decir, yo tengo una imagen en la que sé que hay una mano y sé que hay un fondo. Pero si me dicen el píxel 3, 4 automáticamente, ¿es fondo o es mano? No lo sé. Sé que vale 26 del rojo, 36 del azul y 18 del verde. Pero no sé si es fondo o mano. ¿Vale? Si tuviera esa información, entonces habría una pequeña etiquetita al lado de cada píxel que me diría mano, mano, fondo, mano, fondo, fondo, mano. Aquí está la mezcla. ¿Vale? Pero tendría una etiqueta, tendría más información y podría utilizar otro algoritmo distinto, que me encuentre una recta perfecta para este caso. Como no tengo esa información, entonces digo, bueno, voy a tratar de encontrar una dirección que maximiza la información que tengo con los píxeles, ¿vale? Y eso es análisis de componentes principales. Voy a encontrar la componente principal sobre la cual la varianza de los píxeles de la imagen RGB es máxima. ¿Vale? Y eso lo puedo hacer automáticamente. Entonces, análisis de componentes principales es analizar automáticamente el valor, en este caso RGB de los píxeles. Para mí y en general un análisis de componentes principales es cada dato tiene una dimensión, ¿vale? Dimensión 4 o 5, lo que sea, dependiendo del problema. ¿Vale? Si estoy analizando datos demográficos, pues los datos pueden ser si una persona, su altura, su peso, su edad, su raza, dato categórico, puedo tener un montón de datos. ¿Vale? Entonces, cada dato tiene una serie de dimensiones. Si tengo muchos datos de personas, lo que tengo es una distribución, un espacio multidimensional, donde cada punto es una persona. Y si quiero encontrar la componente principal de esos datos, lo que hago es un análisis de componentes principales y me va a dar la dirección donde esa varianza es mayor. En este caso de aquí, ¿qué dirección tiene una varianza mayor? Bueno, probablemente pues o esta, o una similar, o esta, vale, no lo sé. Hago el algoritmo y la que me salga. ¿Vale? Entonces, bueno, una vez explicada la idea, luego ya las matemáticas pues son muy sencillas, ¿no? Es transformar las componentes RGB en una sola componente, de tal manera que tengo un peso para el canal rojo, un peso para el canal verde y un peso para el canal azul. ¿Vale? Entonces, a todos los puntos de la imagen, ¿vale? Esto es la coordenada de la imagen y F son 3 componentes, la del rojo, la del azul y la del verde, pues resulta que tengo pues una nueva componente en esta dimensión que sería un peso sobre el rojo, un peso sobre ese píxel en el azul, lo que decía antes, ¿no? La proyección, pues al final es aplicar una proyección. O sea, tengo un vector de dimensión 3, lo quiero proyectar sobre dimensión 1, veo cuál es el vector unitario de esa dimensión 1 y hago producto escalar de las dos. ¿Vale? La proyección es el producto escalar sobre el vector unitario. Con lo cual tengo que encontrar ese vector unitario que le llame W. ¿De acuerdo? Y este es mi objetivo. ¿Vale? Bueno, pues para hacer eso, solo tengo que hacer lo siguiente. Calculo la media de toda la imagen, donde MN son filas columnas, ¿vale? Son todos los píxeles de la imagen, y es el valor. Fijaos que F negrita tiene 3 componentes, RGB. La media del valor de RGB de la imagen es un valor RGB. ¿De acuerdo? Entonces tengo el valor medio de RGB, calculo
la matriz de covarianza, ¿vale? Es decir, coger cada píxel RGB de 3 dimensiones, le resto su media, lo multiplico por sí mismo y fijaos que esto es una matriz, ¿vale? Porque esto tiene dimensión 3 y esto tiene dimensión 3 y estoy multiplicando columna por fila, ¿vale? Esto es columna y esto es fila. Entonces lo que tengo es el valor RGB multiplicado por RGB y me da como resultado la varianza del rojo con el rojo, la varianza del verde con el verde, la varianza del azul con el azul, la covarianza del rojo con el verde, del verde con el rojo, que es la misma, estas matrices de covarianza son simétricas, la varianza del rojo con el azul, la varianza del azul con el rojo, la varianza del verde con el azul y la varianza del azul con el verde. ¿Por qué esta información es importante para encontrar dónde está la mayor varianza? Porque la mayor varianza no tiene por qué estar en un canal, en el rojo. La mayor varianza va a ser una combinación de rojo, verde y azul. Por tanto, tengo que analizar cómo covarían el rojo con el verde. Si el rojo con el verde covaría mucho, pues entonces tendrá en la dirección que me marque el rojo o verde, tendrá una componente grande. Le di aquí y no le quería dar aquí. A ver. Vale. Entonces, ¿cómo calculo eso de manera automática? Mediante los autovalores y autovectores de la matriz de covarianza. No sé cuánto de olvidado tenéis ese concepto, porque yo sé que se da en álgebra, pero no sé si se da en TDS. En TDS, cuando en el algoritmo LMS, calcular los autovalores de la matriz de descenso, para saber si están los autovalores bien condicionados o no. ¿Os suena? Difuso. Vale, no pasa nada. Bueno, lo que hacemos con el cálculo de autovalores y autovectores de una matriz de covarianza, al margen de lo que es la definición en sí, ¿no? Que si tienes la matriz de covarianza, ¿vale? Si tienes, llamémosle sigma a la matriz de covarianza, ¿le llamamos así? No, le llamé S. Bueno, pues le voy a llamar S aquí también. Llamamos S a la matriz de covarianza, pues entonces lo que me está diciendo es que si V es un autovector, pues entonces S por V es igual a lambda por V. ¿Vale? Es decir que si yo tengo una matriz cuadrada, como es este caso, S, matriz de covarianza, y encuentro un vector que verifique esto, entonces defino que ese vector es un autovector y lambda es un autovalor. Eso es la definición algebraica. ¿Vale? Lo que nos importa aquí ahora es que estos vectores lo que están definiendo son una rotación, ¿vale? De estos vectores en una matriz de dimensión 3 que sea invertible, tiene rango 3, de estos vectores puedo encontrar 3. ¿Vale? Entonces encuentro una matriz V compuesta por V1, V2 y V3, 3 vectores, ¿vale? Que es una rotación del espacio, es decir, una matriz invertible donde cada vector unitario es una dimensión ortogonal, es decir, una matriz ortonormal, ¿vale? V es una matriz ortonormal, o sea, cada vector tiene norma 1 y el producto escalar de V1 por V2 es 0, ¿vale? Entonces es un nuevo eje, un nuevo espacio, de tal manera que si yo multiplico pues S por ese espacio, lo que hago es una rotación de los datos, es decir, pongo los ejes en otro sitio. El rojo, en vez de estar aquí, pues ahora es un nuevo canal V1 que está en otro sitio, y tiene un ortogonal V2 que está en otro sitio y un V3 que está en otro sitio. ¿Qué consigo con esa rotación? Pues que el autovector
asociado al autovalor más grande lleva la dirección de la máxima variación de los datos, ¿vale? Porque en mi matriz original lo que estoy teniendo es las variaciones de cada uno de los ejes entre sí, ¿vale? Bueno, no es tema de la asignatura analizar lo que son autovectores y autovalores, pero sí lo que representarían en este caso, ¿de acuerdo? Entonces, los autovalores de la matriz de covarianza indican la varianza en la dirección de los correspondientes autovectores, ¿vale? Entonces, el autovector dominante es la dirección principal, es el de mayor autovalor, indica la orientación preferente de la distribución global, es decir, la orientación en la que la varianza es mayor, ¿vale? Entonces, si cogemos ese vector como W, como el vector de pesos que queríamos, tenemos la solución a nuestro problema, ¿vale? Hemos encontrado la dirección, aquí, ¿vale? La dirección que maximiza la varianza. De todas estas direcciones solo va a haber una para la cual la varianza de los datos es máxima, ¿vale? Entonces la hemos encontrado de forma automática haciendo un análisis de componentes principales. Ay. Vale, entonces, en este caso, y volviendo al ejemplo de la mano, lo que tenemos es que después de hacer análisis de componentes principales, tenemos que el autovalor mayor me sale de este valor, que es más grande que el segundo autovalor y más grande que el tercer autovalor. El autovector asociado a ese autovalor mayor tiene 0,78 para el rojo, ¿vale? Ya es buena señal, porque vimos que el canal rojo, per se, ya era bastante bien discriminando entre la mano y el fondo. 0,58 para el verde y 0,23 para el azul. Luego el V2 pues tiene otros valores y el V3 tiene otros valores. Por tanto, la combinación lineal óptima que estábamos buscando es coger la proyección de cualquier píxel RGB, un vector, sobre el autovector que tiene la máxima varianza, ¿vale? Y aquí vemos la representación. Esta se parece bastante a la del rojo, pero tiene una separación mayor que la que tenía antes, aunque aquí no se aprecia mucho. Esta es la separación que obtengo con el nuevo canal V2, que es mala, ¿vale? Fijaos que aquí ya ni siquiera hay dos modos, ¿vale? Y esta es la separación que apenas se aprecia en el tercer canal V3, que es incluso peor que el azul, es prácticamente un nivel de gris continuo. ¿Qué me está diciendo esto? Que prácticamente toda la información la tenía en dos dimensiones. ¿Vale? Con esto y con esto tengo prácticamente toda la información de mi imagen, porque aquí no hay información, ¿vale? En esa rotación que he hecho del espacio he conseguido alinear mis ejes de tal manera que en el eje principal tengo la mayor representación de variación de los píxeles de la imagen, fondo y mano. En el perpendicular a él aún tengo un poquito más de información, sobre todo en los contornos, y en el perpendicular ese ya no tengo prácticamente nada. Entonces realmente sí es muy útil el análisis de los componentes principales, porque de una manera automática me ha dicho que este es un problema realmente bidimensional, ¿vale? La tercera dimensión no me aportó a prácticamente nada, ¿vale? Bueno, vamos a dejarlo aquí, ¿vale? El siguiente también sería sobre segmentación por características, igual que este. Todavía no entramos en textura, pero como ya es un poquito distinto, lo dejamos aquí.